Buenos días mis hermanos, que Dios los bendiga. ¿Cómo están? Qué bueno, mis hermanos. Pues le damos la bienvenida una vez más a todos. Abra su Biblia, por favor, en el Salmo 51. Esta es la última enseñanza de la serie. Con esta vamos a concluir. Como todo tiene un principio, así también tiene un final, ¿verdad? Y pues damos gracias a Dios por esta serie que el Señor ha permitido traer a este lugar. Yo sé que hay muchos temas más que tratar. Sin embargo, pues no se trata de cuánto más le añadamos, sino cuánto más vamos a practicar ahora. Pues ahí tenemos una tarea grandísima para nosotros seguir practicando. Amén. Así que vamos a concluir con esta serie en esta mañana. Pero antes de leer, ¿qué le parece si me acompaña a orar una vez más? Vamos a pedirle al Señor de su gracia, sabiduría, entendimiento, que todo lo que vayamos a escuchar pues se vaya del depósito y así también salir y vivirlo cada día. Cierre sus ojos una vez más, por favor. Padre, queremos darte gracias una vez más, Señor. Gracias, Padre bendito, por este tiempo que nos permite, Señor, estar en este lugar, Señor. Sabemos que a pesar de las adversidades, de todo lo que nosotros vivimos cada día, Señor, Tú tienes el cuidado de nosotros, Señor. Y queremos pedirte en esta mañana, Señor, que seas tú obrando en nuestra vida, que seas tú, Señor, dándonos de tu guía, Padre, guiándonos en todo lo que tú nos hables, Señor. Que pueda encontrar cabida tu palabra en nuestro corazón, Señor. Quitando lo que yo tengo tal vez, Señor, en cuanto a entendimiento y conocimiento, y escuchando este momento lo tuyo, Señor, lo que tú traes para mí, Señor. Te pido, Señor, por mis hermanos, dale un corazón entendido, Señor, así como lo hemos venido escuchando, Padre bendito, y que cada uno podamos salir edificados en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Salmo 51, voy a estar leyéndolo desde el versículo 1. En esta mañana quiero compartir con ustedes el último tema, corazón honesto. Corazón honesto, ese será el tema para esta mañana. Y en el Salmo 51 simplemente quiero leerlo para dar una pequeña plataforma. Aquí está David, lo veíamos la semana pasada en el tema pasado, valga la redundancia, acerca de David y cómo él se expresa en esta oración que le está haciendo luego de haber pecado, o mejor dicho, luego de haber sido confrontado por el profeta acerca del pecado que él había cometido. Y mire lo que dice David en esta oración: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mi rebelión y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solamente he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea yo reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. La vida del rey David, mis hermanos, en la historia que nos narra la Biblia, hace a un hombre como un escogido de Dios. Pues la semana pasada se nos hablaba acerca de un rey que fue injusto, fue despiadado, fue deshonesto, fue realmente todo lo contrario a lo que Dios hubiera querido poner en medio de su pueblo. David, mis hermanos, siendo un joven pastor, Dios lo llama, lo escoge, lo aparta, lo prepara para ponerlo gobernar sobre el pueblo de Dios. Pues de él estar pastoreando ovejas, ¿verdad? Ahora le tocaba pastorear a un pueblo grande. Y estaba ahí, mis hermanos, fue alguien que el Señor escogió para él. Pues como bien decía, vimos la semana pasada un poco de la historia del rey Saúl. Cuál fue la actitud, cómo él se portaba, cómo él era, cómo tenía su corazón delante de Dios. A pesar de que Dios permitió al pueblo que tuvieran un rey y que el sacerdote, el profeta, fuera y lo ungiera y lo presentara, al final de sus tiempos, mis hermanos, él hizo lo que bien le parecía y nunca fue honesto con el Señor, nunca fue honesto con el pueblo. En este salmo, mis hermanos, podemos ver a David de qué manera se expresa delante del Señor. Como yo decía hace un momento, después de que el Señor lo confronta de su pecado, pues él fue todo lo contrario a lo que el rey Saúl fue.
El rey Saúl, luego que Samuel va y lo confronta, le dice todo lo que había hecho mal, él dice, bueno, sí, reconozco que eso pasó, pero ¿sabes qué? Mira, en mis palabras, claro, no me importa eso, sal conmigo y hazme quedar bien delante del pueblo, que eso es lo único que me interesa, mi posición. No me importa si el Señor se molestó conmigo, si el Señor está realmente quitándome el reinado, pero yo quiero parecer delante de la gente que estoy bien. A diferencia de David, vemos a David siendo honesto delante del Señor. O sea, David aquí, mis hermanos, tal como se nos decía la semana pasada, ¿verdad? Trate usted de imaginarse a David en su aposento, quebrantado en su corazón, postrado delante del Señor, rindiendo todo lo que él es delante del Señor, mis hermanos. Abriendo su corazón, entregándole toda esa carga al Señor, mis hermanos. Viendo lo que él había hecho delante de Dios. Y lo conllevó a humillarse, a postrarse delante del Señor y pedir perdón por sus pecados. Mis hermanos, un corazón honesto siempre llevará al creyente a ser transparente con Dios, a ser transparente delante de Dios, no solamente con Dios, delante de sus semejantes también. Un corazón honesto en el creyente, ¿cuántos son creyentes aquí? Mire, si usted tiene un corazón honesto delante de Dios, esto le permitirá a usted, mis hermanos, o permitirá que Dios pueda obrar en su vida. Eso le dará pie o la puerta se abrirá para que Dios pueda hacer algo muy grande en su vida. Le puede dar muchas cosas el Señor en el sentido espiritual, pero es necesario nosotros recordar siempre ser transparentes con el Señor, ser honestos, ser justos, nunca quitarle o ponerle más de la cuenta. Mire lo que dice el Proverbios 11:1, un texto muy pequeño, pero realmente tiene un peso muy grande. Proverbios 11:1 dice, el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada, dice. Mis hermanos, bueno, yo creo que aquí no se da eso, porque ya aquí, pues usted conoce, todo viene empaquetado, todo. ¿Cuántos de los que están aquí en sus países, o a lo mejor, no sé si en esta área se dé, pero cuántos han ido a comprar alguna vez y le toca o les han pesado las cosas que usted compra? Bueno, aquí yo creo que no se da, ¿verdad? Pero en nuestros países normalmente siempre le pellizcan ahí, le quitan una parte. Ahora, a las hermanas mayormente, y claro, yo sé que también hay algunos hermanos, ¿cuántos alguna vez fueron al mercado a comprar? Y de repente usted buscaba otra, no sé cómo usted lo conozca, una balanza, otra pesa para ver si lo que le dieron estaba exacto. Y se dio cuenta y dijo, pues casi me dieron la mitad nada más. Ahora, ¿cuál era la reacción de su corazón? ¿Cómo usted se sentía? No, pues me robaron, me estafaron. Mire, les confieso, nosotros, mis hermanos, bueno, mi papá, el trabajo de él es comerciante y nosotros trabajábamos con él. Y en estos días hablábamos con mi hermano, con uno de mis hermanos, y yo le decía, ay, sinceramente, yo creo que si el Señor nos permitiera volver, yo creo que ya no tomo esa profesión. Sí, porque sinceramente se ve tanta injusticia en eso. Y claro, no digo con esto que un comerciante o alguien que tiene una empresa no deba ganar, sí debe, pero debe hacerlo justamente. Porque a lo que está vendiendo tiene que ser justo, lo que me estás pagando, darte lo que realmente estás pagando. Y yo usaba ese ejemplo de los que compraban cosas pesadas. Bueno, todo eso algunos le quitaban y con el único propósito de hacer más dinero. Y fíjese, un ejemplo tan simple es lo que dice este texto, pero quiero que piense por un momento en esto. ¿Qué pasa cuando nosotros dejamos de ser honestos con el Señor? Cuando nosotros vamos en el momento, en la intimidad con el Señor, en nuestras oraciones, y le decimos al Señor, abrimos nuestro corazón y comenzamos a expresarle todo lo que nosotros somos, pero le escondemos por ahí y le quitamos. ¿Cómo cree usted que Dios ve esa acción en nosotros? Bueno, así como usted cuando le quitaban, que pagaba 1 libra y le daban 3/4, o casi media libra nada más, pero usted pagó el precio completo. Bueno, Dios así, mis hermanos, nos ve. Por eso dice este proverbio, el peso falso es abominación a Jehová. O sea, todo lo que no es completo, todo lo que no es cabal delante del Señor, pues Él no lo ve bien.
Imagínese usted presentarse delante del Señor luego que usted cometió una falta y decirle al Señor: Señor, mira, te vengo a presentar este problema que tengo, esta situación que yo estoy viviendo, pero nada más quiero decirte, no fue mi culpa. Ahora, ¿cómo lo vería el Señor? No, sí fue tu culpa, porque fuiste tú el que reaccionaste. Fuiste tú el que tomó la decisión de actuar de esta manera. O sea, así como se nos mencionaba la semana pasada, tratar de ocultar algo en medio del pecado que nosotros, o la falta que nosotros cometimos. Bueno, este proverbio está muy claro, dice: el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. A Dios le agrada que nosotros seamos honestos. ¿Cuántos quieren agradar al Señor, mis hermanos? Ahora, eso también nos implica a nosotros algo, que debemos ser nosotros honestos con Él, ser justos también. ¿Ustedes creen que Dios es justo? Claro que sí, Él es justo. Sin embargo, Dios espera de nosotros también esa parte, que nosotros vayamos delante de Él confiados, así como su palabra dice, que Él nos oye. ¿Cuántos creen que Él nos escucha, que Él nos oye? Él todo el tiempo está escuchándonos. Sin embargo, muchas veces no pasan cosas en nuestra vida porque nosotros le estamos escondiendo. Hay cosas que dejamos y decimos. Le hago esta pregunta: ¿cuántos de los que están aquí, no quiero que levante su mano, es simplemente para que lo piense, ¿cuántos de los que están aquí alguna vez han ido en la presencia del Señor a decirle: Señor, realmente yo me enojé con esta persona, yo me ofendí con esta persona y realmente me duele, me está realmente aquí adentro, me está quemando todo esto, Señor, pero quiero perdonarlo, quiero olvidarme de todo esto? O decirle: Señor, realmente a mí me ofendieron, me humillaron, y Señor, ¿cuál es el juicio que vas a traer sobre él? Y entonces debemos ser realmente justos también en esa parte. Mire lo que dice Gálatas 6:7, dice esto: no os engañéis, dice, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Uno de los problemas en el ser humano, mis hermanos, es que es deshonesto. Y en este ámbito de lo que yo estoy hablando es más apegado al corazón, nuestra relación con el Señor. Y fíjese, hay personas que piensan, y estoy hablando de cristianos, claro, que piensan que pueden engañar al Señor y que pueden esconder, pueden ocultar, pueden quitarle una parte del pecado que cometieron delante del Señor. Ahora, ¿cuántos creen que el Señor lo sabe todo? ¿Usted cree que el Señor conoce todo nuestro corazón? Acuérdese de algo, mis hermanos, el Señor fue el que nos dio un corazón nuevo ahora. Ahora, ¿usted está contento con su corazón nuevo? Bueno, ahora ese corazón nuevo pues lo hizo usted más sensible, lo hizo más práctico. Ahora usted pues ya tiene la posibilidad de poder perdonar, de poder vivir en santidad, de poder ver ahora las maravillas del Señor. Sin embargo, pues cada día nosotros tenemos una labor también, ir practicando todo lo que el Señor nos enseña. Pero hay personas que muchas veces creen que pueden todavía ocultar cosas. Hay gente que todavía dice: bueno, sé que es malo delante del Señor, pero creo que no es tan malo. Y porque no ha pasado cosas todavía, pues creen que por ahí va bien la cosa. Bueno, ¿podremos hacerlo con Dios lo que hacemos con los demás? ¿Usted cree que nosotros, así como escondemos cosas de nuestros semejantes, podremos hacerlo con Dios? No se puede, mis hermanos. Dios conoce todas las intenciones de nuestro corazón. Dios espera que nosotros seamos honestos. Cuando nosotros vayamos a nuestras oraciones, lo que espera Dios siempre es bendecirnos. Él quiere bendecirnos. El momento que nosotros nos acercamos en oración con Él, el Señor lo que Él quiere es bendecirnos. Ahora, cuando estoy hablando de bendición, no estoy hablando de cosas materiales. Dios quiere ayudarnos a nosotros. Quiere fortalecernos, quiere darnos de su gracia, quiere darnos de su poder para atravesar las situaciones, pero muchas veces Dios no extiende su mano y se acorta porque dice: algo me está ocultando aquí, hay algo aquí que no quiere decir, aunque Él sabe, pero ¿por qué no me menciona esto? ¿Se acuerda del Génesis? ¿Cómo Dios se acerca al hombre y le dice: ¿dónde estás? O sea, ¿dónde estás? ¿Qué fue lo que pasó? Explícame, ¿qué fue lo que sucedió aquí? Yo te di un mandamiento para que no lo rompieras, pero ¿qué fue lo que pasó? Y lo único que Dios esperaba de ellos es que fueran honestos, decirle: Señor, te fallamos, nos equivocamos,
Nos dejamos llevar por esa tentación y creímos que todo lo que estábamos viendo era bueno y te fallamos, Señor. Sin embargo, pues ya los que han leído esos textos, pues ellos se fueron por otro lado y le empezaron a dar la vuelta, como dice, mira, Señor, mientras vamos caminando por aquí, pues ya te distraíste, sí, se te olvida. No, al Señor no se le olvidó, Él siempre estuvo ahí tratando de resolver el asunto. Una de las luchas, mis hermanos, del hombre en el tiempo de Jesús, vamos a ver algunos textos como ejemplos, fue que muchos no eran honestos con ellos mismos. O sea, ellos creían que estaban bien delante del Señor y no dejaban que saliera a flote su pecado. Algunos de los hombres que estuvieron alrededor de Jesús en este mundo trataron de esconder su condición pecaminosa y se creían justos. Y nunca vieron la necesidad de ser salvos por la actitud de su corazón, por la forma como ellos eran. Y nunca el Señor pudo hacer más cosas delante de ellos. Vamos a ver unos textos y los vamos a usar como ejemplos. Ahora, al leer estos textos, vamos a escuchar a estos hombres siempre, a los fariseos, a los escribas y a los fariseos. Y como siempre, mis hermanos, yo les digo, nunca los tomen a ellos como que son los más malos. Vamos a ver el corazón de ellos. Y es para condicionar también y ver dónde está nuestro corazón. Cómo realmente nuestro corazón ahora está actuando, cómo realmente está viviendo ahora que tenemos un nuevo corazón. Vaya conmigo por favor a Juan 9. Juan 9:40. Vamos a ver unos ejemplos aquí de algunos hombres que creían estar bien. Ahora, antes de leer estos textos, les doy un contexto. Jesús sana a un ciego, pues hace todo lo que tenía que hacer y luego Jesús se va. Y luego este hombre lo ven que ya ahora sí que ya puede ver, ya se empezaron a preguntar, ¿que no este era el ciego? Y decían, sí, yo creo que sí es este, y empezaron ahí el revolú. Y luego el Señor nuevamente se le aparece y le pregunta, ¿tú crees en el Hijo de Dios? Y él dice, enséñame quién es para yo creer. O sea, muéstrame quién es para adorarle. Y el Señor le dice, aquí está, este es el que habla contigo. Sin embargo, los que estaban alrededor de ellos, por todo lo que había pasado, pues querían ver cómo poner a Jesús en mal. Y Jesús los confronta, Jesús les dice acerca de la condición que ellos se encontraban. Y luego ellos confrontan a Jesús y les dicen, ¿acaso nosotros también somos en esa condición? Miren lo que dice en Juan 9:40. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y Jesús le respondió, si fueras ciegos, no tendrías pecado. Mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado, permanece. Bueno, hay algo que el Señor siempre hacía en este tiempo, mis hermanos, que Él siempre buscaba la forma de mostrarle la verdadera condición del hombre, de cómo se encontraba, de cómo estaba realmente. Aunque ellos decían que eran los encargados de escudriñar las escrituras, de enseñar al pueblo, de dirigir al pueblo, pues el Señor también los estaba queriendo llevar al entendimiento pleno de la palabra, de que no solamente se trataba de tener el conocimiento, sino de vivir lo que ellos estaban expresando en las palabras. Y Jesús les dice esto, mis hermanos. Ahora yo quiero que piense por un momento. Vamos a ver algunos puntos aquí, vamos a hacer algunas observaciones. Al hombre que en este caso recibió el milagro, pues el Señor le dio unos nuevos ojos. Y luego por ese milagro el Señor les muestra la condición en la cual ellos se encontraban también. Ahora pregunto, ¿qué es lo que necesita un ciego para movilizarse? ¿Verdad que él por sí solo no puede? Él tiene que valerse de algo más para poder movilizarse, de irse de un lugar a otro. Una persona que es vidente, ¿verdad? Pues por ahí andan algunos y de repente andan con una varita para ver que no caigan, si hay una acera o si viene una persona o hay un muro, tiene que necesitar algo. Pues este hombre, me imagino cuando el Señor le hace el milagro, wow, qué felicidad, porque ahora dice, wow, yo ya no dependo de esto. Ahora dependo del quien me dio la vista. Fíjese,
Ninguna persona, mis hermanos, que tiene una situación podrá solucionarlo solo. Acuérdese de eso. Si usted tiene una situación, una condición, sea cual sea, usted no lo va a poder resolver solo. Este ciego tuvo que depender del Señor, del Creador de todo lo que nosotros somos, para poder obtener su vista. Sin embargo, los fariseos, mis hermanos, estaban en contra de todo esto. Por ser sábado, ellos condenaban ese milagro. Y ellos querían realmente de una u otra manera condenar a Jesús en ese momento. Y Jesús utiliza este milagro también para mostrarle la condición de su corazón. Ahora fíjese, ellos le reclaman que tú estás diciendo que nosotros también somos ciegos. Y el Señor les dice, no, pues ustedes no están ciegos. No, ustedes ven bien perfectamente. Sin embargo, porque ustedes dicen que están bien, su pecado permanece. Fíjese, piense por un momento en el ciego. ¿Qué hubiera pasado si el Señor le hubiera hecho esta pregunta? ¿Quieres ver? Y él dice, no, yo estoy bien así. Yo veo perfectamente. Usted diría, ¿cómo? Si no puede, o sea, por esa razón es que necesita de algo. Pues la condición de estos hombres estaba así, mis hermanos. El Señor los estaba llevando a ellos a que reconocieran la condición en la cual ellos se encontraban. ¿Cómo estaban delante del Señor? Fíjese. Ellos entendiendo, o mejor dicho, leyendo las Escrituras constantemente, explicándoselas hacia el pueblo, diciéndoles cómo debían vivir, ellos no podían practicar todo eso, pues estaban ciegos espiritualmente. Los fariseos en este caso, mis hermanos, quienes eran encargados de enseñar la ley, se creían justos. Ellos se creían justos, ellos creían que ya estaban ya nada más para que les abran la puerta y bienvenidos a la presencia del Señor. Ellos no tenían necesidad de nada más sin considerar, mis hermanos, su propia condición delante del Señor. Fíjese, delante de los hombres, ellos eran los perfectos. Delante de los hombres. Lo que yo les decía hace un momento, mucha gente va a poder ocultar ciertos pecados o ciertas características o ciertas cosas delante de los demás hombres. Pero delante del Señor ellos nunca se preguntaron. Yo puedo imaginarme que ellos nunca se sentaron ahí en su mesa o en el lugar donde ellos se encontraban, ahí enfrente de su mesa, en su silla, preguntándose, Señor, ¿cómo estoy delante de ti? ¿A cuántos ofendí hoy? ¿A cuántos yo le fallé? Señor, ¿habré trazado bien tu palabra? ¿Les habré instruido bien a tu pueblo? Yo puedo imaginarme a estos hombres, mientras yo preparaba esto, yo decía, wow, ¿cómo era el corazón de estos hombres? Porque ellos predicaban, enseñaban. Sin embargo, Jesús en un cierto tiempo les dijo, hagan todo lo que ellos les dicen, pero no vivan como ellos viven. Ahora yo quiero que piensen por un momento en eso, mis hermanos. Ellos enseñando, predicándoles, así como lo estoy yo haciendo ahora. Yo puedo enseñarles y decir, mire, las Escrituras dice esto, pero luego yo bajándome de aquí vivir como yo quiera, o ni siquiera reflexionar en esto y tener esto a un lado ya. Mire, yo le compartía, no me acuerdo quién, una hermana le decía, hay veces que el Señor nos da temas que a veces no lo hemos vivido al 100%, pero una vez lo tenemos, bueno, ahora nos toca a nosotros también. Bueno, Señor, ¿cómo estoy? ¿Lo estaré viviendo? ¿No lo estás viviendo? Ok, Señor, ayúdame, dame tu gracia, ayúdame a vivirlo ahora, porque no sería justo yo demandarles, aunque claro, no se les demanda, pero decirles, hermanos, vivan honestamente, sean justos, sean piadosos, vivan así, y yo viviendo como yo quiera. Bueno, delante de ustedes pues va a quedar bien todo, y se ve bonito y todo. Sin embargo, delante del Señor, ¿cómo me va a ver? Y claro, eso también les aplica a ustedes, porque luego les va a entrar el conocimiento, pero fuera de aquí, ¿cómo son ustedes? Cada uno, ¿cómo van a responder a eso? Y como siempre hemos dicho, claro, aquí no pasa esto, pero aquí todos vienen a llenarse y luego ir a vivirlos. En otros lugares diferentes se vienen a llenar del conocimiento y ahí quedó todo. Y cuando viene el debate, pues dicen, no, es que la palabra dice y es que tienes que vivir. Sin embargo, en ellos no se ve nada, no se ve nada. Y el Señor no quiere que seamos así. Estos hombres se creían justos. Ellos decían, nosotros no somos ciegos, tenemos el conocimiento de la palabra. ¿Y cómo puedes decir eso de nosotros? ¿Acaso dices que nosotros somos? No, le dice el Señor, no, ustedes están bien, tranquilos, ustedes van bien, van por buen camino.
Fíjese, si hay alguien que me dice a mí eso, yo rápidamente me detengo. Señor, ¿qué habré hecho mal? Yo me puedo detener así. Yo no sé ustedes, pero de repente hay quienes les dicen una cosa como que medio ocultándosela y uno se queda, ay, ¿y en qué me equivoqué? De repente hay quienes le dicen, ¿qué tal lo hice? Lo hiciste bien. Y ay, ¿será que lo habrá hecho bien? ¿Habrá quedado bien? Pues el Señor hace eso, les dice, no, ustedes no están ciegos, pero porque dicen que ven, pues su pecado ahí va a permanecer. Están siendo deshonestos conmigo. Vamos a ver otro ejemplo. Vaya conmigo a Marcos 2, por favor. Marcos 2:13. Vamos a ver otro ejemplo de aquí de estos hombres. Aquí está Jesús en su ministerio, comenzando todo su ministerio. Y en Marcos 2:13 dice esto: después volvió a salir al mar, dice, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Bueno, eso era lo que el Señor hacía todos los días. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, dice, sentado a los bancos de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. En el verso 15 dice, aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos, ¿qué dice? Publicanos y pecadores estaban también a la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos, dice, porque había muchos que le habían seguido. Y en el verso 16, mire esto, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. Ahora, veamos por un momento más cuál era la actitud de los escribas y los fariseos aquí. El concepto que ellos tenían de una persona enviada por Dios es que no debería mezclarse con ninguna otra persona. Ahora fíjese, los publicanos en este caso pues eran los cobradores de los impuestos y eran enemigos del mismo pueblo por el simple hecho de trabajarles a Roma. Y ellos los miraban realmente como sus peores enemigos. Ahora, es verdad que nosotros como creyentes no podemos tener una relación íntima con el mundo. Ahora, esto no quiere decir que nosotros no podamos tener personas a nuestro alrededor que no sean creyentes, porque de todo, si no, ¿cómo nosotros emanaríamos la luz, verdad? Pero en cuanto a la relación, en cuanto a lo que a ellos les gusta y gustarme a mí, es totalmente diferente. Pues ellos tenían este concepto y por eso la queja, le preguntan, ¿por qué se sienta con los publicanos y los pecadores? Ellos creían, mis hermanos, que todo el mundo era pecador. Fíjese. Por esa misma razón ellos hacen mención de esto, con los publicanos y con los pecadores. O sea, ellos no dicen por qué se sientan con estas personas. ¿Sí saben que estas personas son malas? No, ellos dicen con los publicanos y los pecadores. Ahora, ¿cómo estaban actuando ellos en esos momentos? Diciendo, nosotros estamos limpios, estamos bien, estamos tranquilos. A nosotros no hay mancha ninguna, pero estos que están aquí, ¿por qué se sientan con él? Sin embargo, Jesús al escuchar esto les vuelve a comentar lo que leíamos anteriormente, que los que están sanos o los que están limpios, pues no tienen necesidad de esto. Ahora yo quiero que observe esos textos, mis hermanos, y cuando usted pueda en su casa nuevamente léalo y deténgase ahí en las palabras, lo que ellos decían, ahora fíjese, si yo le pregunto a usted cuántos de los que están aquí son cristianos, todos, ¿verdad? Se supone que todos somos cristianos. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra actitud hacia una persona que no conoce al Señor? Pues de misericordia. Debemos nosotros recordarnos que un día también estuvimos ahí. Sin embargo, ellos decían, nosotros estamos bien, pero estos. Ahora fíjese, quiero que vea esto. Ellos decían, nosotros estamos realmente rectos con el Señor, no tenemos ninguna culpa. El Señor nosotros nos ve realmente íntegros con Él.
¿Pero qué estaban haciendo? Criticando a aquellos que supuestamente no estaban bien con el Señor, el cual eran todos, pero ellos creían que ellos sí estaban bien con el Señor. Fíjese, mientras yo leía hace un rato esto, repasaba esto, vino a mi memoria, yo creo que el Señor también puso esto en mi memoria. Hace tiempo conocimos nosotros a una persona y realmente a veces da un poquito de pena. Recuerdo bien que hubo una persona que se subió a predicar, pero realmente lo estaba haciendo en la carne y era muy demandante con los hermanos. No era el pastor, claro, pero era alguien que le daban la oportunidad de predicar. Y de repente él decía casi siempre en su enseñanza, era demandando cómo debía vivir el pueblo. Y un día, al ver como que el pueblo no atendía a lo que él enseñaba, un día se levantó y dijo, hoy me toca a mí enseñar, y se paró. Y él dijo esto: el Señor me mostró en visión, me dijo esto, me llevó no sé cómo, dice, pero Él me mostró de esta manera cómo está la iglesia. A mí, decía él, me puso en un trono y me dijo, mira cómo está la iglesia toda está inmunda, pero a ti te he apartado. Cuando yo escuchaba esto, hermanos, a mí el corazón se me desbarataba. Y yo decía, wow, o sea que Él está... Y, o sea, no lo digo a manera de burla, simplemente que causa un dolor en el corazón, mis hermanos, porque muchas veces nosotros decimos, no, yo estoy bien, no, el hermano está fallando, pues qué lástima por él, pero yo, Señor, estoy bien delante de ti. Era la actitud de estos hombres. Ellos decían, nosotros estamos bien, y sin darse cuenta estaban criticando a los que ellos deberían ayudarles a poder encaminarse a los pies del Señor. Pues ese era el trabajo de ellos. Un ministro del Señor está encargado de poder presentar el evangelio, la salvación para aquellos que no conocen de Dios. Sin embargo, ellos decían, nosotros bien, y ellos pues están mal. Y yo recordaba esto de este hermano y yo decía, ay, bueno, tristemente, mis hermanos, llegó un punto donde esta persona no pudo más. ¿Y sabe algo? Hoy en día ya anda haciendo de las suyas, tristemente. ¿Sabe por qué pasó eso? Porque la actitud que él tenía eran sus fuerzas, no era de parte de Dios. No era de parte de Dios. Y esto va para todos nosotros. Como cristianos debemos recordar siempre que Dios nos ha perdonado a nosotros. Sin embargo, estábamos en la misma condición, pecadores. Y eso también nos ayuda a nosotros a detenernos por un momento, a no sentirnos superiores a los demás, no sentirnos como los mejores, como los que somos más bellos delante del Señor. No, el Señor dice que mandó a su Hijo a morir por todos, Ellos hacían esto, pero el Señor les dice, bueno, yo he venido a llamar a los que están enfermos espiritualmente. No he venido a llamar justos. A los justos, pues ellos ya están tranquilos, ellos ya están casi entrando al cielo. Pero los pecadores, a esos son los que yo quiero que vengan y escuchen de mi palabra. Pues es lo que el Señor les enseña. Sin embargo, ellos dijeron, ok, pues nosotros estamos bien, sigue haciendo lo tuyo. Claro, en mi versión. Otro ejemplo, vaya conmigo a Juan 8:31, por favor. Juan 8:31, aquí está una vez más el Señor dando otro ejemplo acerca de la condición del hombre y lo que el Señor en este caso esperaba de ellos. Dice Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Bueno, en ese momento pues muchos de los que estaban alrededor de Él creían en su palabra, creían en lo que Él hablaba. Pero luego Él les dice, si vosotros, permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora acuérdense, los textos que leíamos antes, pues ellos que creían que estaban bien con el Señor. El Señor aquí confronta a los judíos una vez más, o les enseña, mejor dicho, miren, para que ustedes puedan ser verdaderamente mis discípulos, deben hacer lo que mi palabra dice, permanezcan en mi palabra, hagan todo lo que yo les enseñe. Y eso los llevará a ser verdaderamente mis discípulos. Y luego les dice, y seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, el verso 32, y la verdad os hará libres. Y ahora mire la actitud de ellos aquí.
Le respondieron: linaje de Abraham somos. Ahora, yo quiero que usted se imagine como que ya algo molesto, ¿verdad? Así, ¿cómo? ¿Seremos verdaderamente libres? No, nosotros somos linaje de Abraham. Y dice: y jamás hemos sido esclavos de nadie. Bueno, es una gran mentira. Ahí está el Éxodo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahora, ¿por qué el Señor les habla del pecado si ellos están hablando de otra cosa anteriormente? Bueno, el Señor los lleva nuevamente a que ellos pudieran ver su condición. Yo les aseguro, mis hermanos, que así como el Señor nos habla muchas veces a nosotros y expone nuestro corazón, en ese momento yo pienso que hubo una pulsada en ellos también. Pecado. ¿Cómo? ¿Yo pecador? Bueno, sí, cometí unos cuantos ayer, pero yo soy linaje de Abraham. Y eso queda excluido. O sea, el pecado a mí no tiene autoridad. Y el Señor le dice: bueno, si tú haces pecado, eres esclavo. Si tú dices que nunca has sido esclavo físicamente, pero eres esclavo del pecado. Eres esclavo de eso. Aquí, mis hermanos, a través de la predicación de nuestro Señor Jesús, hubieron muchos que creyeron. Lo seguían por eso, por medio del evangelio. Sin embargo, muchos, por tener su religiosidad apegada a su corazón, no confiaron plenamente en el Señor. Jesús les explica de qué manera ellos podían ser buenos creyentes, fieles seguidores de Él, y es permanecer en su palabra. Es siempre viviendo bajo lo que la palabra les dice a Él. No olvidemos, mis hermanos, que la palabra es en realidad la que nos ayuda a nosotros a ver nuestro corazón. Es la que expone realmente cómo está nuestra condición. Todo lo que el Señor Jesús les hablaba era exponiendo siempre el corazón de ellos. Y qué tan honestos ellos podían ser con el Señor. Qué tan fieles podían ser ellos con el Señor. Sin embargo, ninguno quería. Muy pocos admitieron realmente cómo ellos estaban con el Señor. Si nosotros queremos ser verdaderamente libres, mis hermanos, no se nos olvide, debemos ser transparentes con el Señor. Debemos ser. Ellos al no tomar las palabras de Jesús en serio, fueron otra vez, o sea, volvieron a su naturaleza, a lo que eran antes. Ya luego dijeron: si usted sigue leyendo, pues el Señor lo sigue confrontando. Al punto que ya se enoja más con él y el Señor le dice: bueno, ¿saben qué? Hasta aquí. Les voy a decir algo, ustedes son hijos del diablo. Ustedes son hijos del diablo, porque las obras de él quieren hacer. Ustedes dicen que son linaje de Abraham, pero no hacen lo que él hacía. Ustedes hacen lo que Satanás les dice que hagan. Y se siguen enojando más, mis hermanos. Ellos, al no tomar en serio la palabra de nuestro Señor Jesús, pues siguieron viviendo como vivían antes. Siempre habrán personas cristianas que no serán honestas con el Señor. Siempre habrán así personas. Y por esa razón a muchos se les hace difícil ser íntegros con el Señor, ser transparentes, poder tener esa honestidad con el Señor, poderle decir: Señor, yo te necesito, Señor, yo requiero de tu palabra, yo requiero realmente de todo lo que tú me das. Mire, la palabra del Señor es la que nos enseña cómo es nuestro corazón. La palabra del Señor es la que nos dice cómo debemos vivir delante del Señor. La palabra del Señor es la que nos dice y nos guía cómo nosotros lo adoramos a Él. La palabra del Señor es la que nos dice cómo nosotros nos podemos acercar a Él. Si menospreciamos eso, pues ya todo lo que hagamos, mis hermanos, va a ser como la pesa que le quitó usted. No sé cómo ustedes lo conozcan, porque yo digo pesa porque nosotros lo conocemos así, o el kilo o todo eso, las medidas en libras. Pues si usted le quita, pues ya hasta ahí, mis hermanos. ¿A cuántos de ustedes aquí la palabra los ha confrontado alguna vez? A todos, ¿verdad? Ahora, cuando usted escucha eso, ¿qué hace con eso, mi hermano? ¿Actúa o le quita? Y dice: pues sí, dice que vivo en pecado, pero bueno, no está tan mal y le vamos a quitar esto para que sea más liviano. Bueno, ya fue deshonesto usted con el Señor, porque le dijo al Señor: lo que tú me estás diciendo, pues sí es correcto, pero yo pienso que también quitémosle un poco para que no se sienta tan pesado la cosa. Y eso fue lo que hicieron ellos. No quisieron aceptar la corrección del Señor. Debemos aprender. El que tiene un corazón deshonesto no quiere acercarse a Dios, porque cree que está bien delante del Señor.
El que es honesto sabe que su capacidad no es suficiente y que necesita ayuda de Dios. ¿Cuántos necesitamos la ayuda del Señor, mis hermanos? Todos los días la necesitamos. Y sabe, yo pienso muchas veces en esto, y yo creo que a veces Dios también quita su mano cuando no le somos honestos. ¿Cuántos tienen batallas aquí? Todas las tenemos. Pero sí se ha dado cuenta que la pasamos. Algunos a veces se quedan estancados ahí, pero es por esta misma razón, porque no abren su corazón completo al Señor. Y debemos aprender, mis hermanos. Mire otro ejemplo, Lucas 18:9, vaya conmigo allá. Bueno, yo lo voy a leer en otra versión, se lo van a poner en la pantalla, si usted quiere seguirme ahí en la pantalla. Aquí Jesús comienza a hablar de una parábola. Jesús les contó esta parábola, a unos que se creían muy justos y despreciaban a los demás. Les dice esto: 2 hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro un cobrador de impuestos. Bueno, para que les duela un poquito más el asunto, ¿verdad? Un cobrador de impuestos, su peor enemigo. Este fue juntamente con él a orar. Dice el verso 11, el fariseo, dice, de pie oraba así dice: Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres que son ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como este cobrador de impuestos. Ahora imagínese usted la actitud de una persona así: Señor, pues te doy gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú realmente sabes muy bien que mi corazón te pertenece. Yo soy fiel y realmente yo hago todas las cosas que tú me mandas y tus mandamientos los cumplo y no soy como, y menospreciando al otro, mis hermanos. Y le dice en el verso 12, ayuno 2 veces a la semana, dice, 2 veces a la semana, y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. Pero fíjese la actitud de la otra persona. En el verso 13, el cobrador de impuestos, en cambio, se quedó a cierta distancia y ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo. Se golpeaba el pecho y decía: Dios mío, ten compasión de mí, que soy pecador. ¿Qué podemos ver con esto, mis hermanos? La arrogancia de uno que se cree justo versus el corazón rendido delante del Señor, siendo honesto con el Señor. Señor, pues yo lamentablemente te fallé, yo te sigo fallando, Señor, no quisiera hacerlo, así como Pablo decía, lo que quiero hacer no hago, y hago todas las cosas totalmente diferentes. Y aquí este hombre, mis hermanos, el cobrador de impuestos, se acercaba al Señor diciéndole: Señor, yo sé que no debo robar, pero ayer le quité un poco más a otra persona y te fallé, Señor. A diferencia del otro, el otro le decía: Señor, yo estoy realmente contigo. Prácticamente diciéndole: Señor, ya ábreme las puertas, ya dame la vida eterna, porque yo estoy sinceramente bien contigo. Ahora fíjese, a lo mejor Dios, y lo voy a simplemente a exagerar en a lo mejor Dios le dice: tienes razón, estás viviendo con todo eso rectamente, no hay ninguna duda en lo que estás haciendo. Y fíjate, y yo exagerando, claro, estaba a punto de traerte a mi presencia, pero cometiste un pecado ahorita. ¿Cuál fue ese pecado? Menospreciar, arrogancia delante del Señor en oración por la persona pecadora, por aquella otra persona que se estaba humillando delante del Señor. Más adelante, pues el Señor pregunta: ¿quién de estos creen que fue justificado? Pues el que oró sabiamente. Jesús, mis hermanos, conoce cuando oramos qué tan honestos somos. Qué tan honestos somos con Él, mis hermanos. Usted no crea, y bueno, si usted tiene ese concepto, pues ya es buen tiempo para que se la quite. Usted no crea que simplemente va y se postra a orar para cumplir. No se trata de eso.
Vamos y oramos para pedirle al Señor que nos ayude en nuestras incapacidades, para que el Señor nos ayude y nos fortalezca en nuestras debilidades, para que el Señor nos perdone las faltas que cometimos en el día, para que el Señor sea el que nos dé a nosotros lo que nos falta, mis hermanos. Antes de que nosotros vayamos delante del Señor a decirle: Señor, te pido que me des lo mejor en este mundo, es bueno llegar al Señor y decirle: Señor, te he fallado. Te he fallado, Señor. ¿Sabe que al Señor no se le escapa nada? Imagínese usted, aun si nosotros pedirle, muchas veces hay cosas que Dios nos ha permitido tener sin pedírsela. Ahora piense por un momento en eso. Dios nos da a nosotros lo que realmente necesitamos. Y cuando vamos en su presencia, el Señor no espera que le pidamos, y no tiene nada de malo, claro, pedirlo, pero Él se enfoca más en realidad cómo está nuestro corazón. Ahora, si usted es honesto en este momento también, pues dígale: Señor, realmente yo nunca he pedido realmente que tú me pongas ese deseo o ese dolor en mi corazón. En este caso, este hombre fue y le dijo: Señor, yo soy pecador, perdóname. He fallado delante de ti, ten compasión de mí, Señor. ¿Cuántos de los que están aquí alguna vez se han presentado delante del Señor a decirle: Señor, perdóname porque ofendí a alguien? Perdóname, Señor, porque te fallé. No quise hacerlo sinceramente, pero lo hice, Señor. Ayúdame a cada día a ser mejor. No menospreciar a los demás, mis hermanos, es una actitud de un corazón bueno delante del Señor. Debemos siempre tener eso en mente. Las personas autosuficientes jamás reconocerán que tienen necesidad de Dios, porque Él fue simplemente el hombre a pedirle o a decirle al Señor, a pasarle su currículum nada más, diciéndole: yo estoy bien ya contigo, Señor. Que nuestras oraciones, mis hermanos, sean más pidiendo por nuestros errores y que sea yo perdonado para poder cambiar, antes que ver nuestras propias acciones, lo bueno que nosotros somos. Nunca vayamos delante del Señor exponiendo lo bueno que hemos sido nosotros, mis hermanos. Siempre es con la actitud de pedirle misericordia al Señor. Que sea siempre estas nuestras oraciones. Bueno, ¿qué vemos en David, mis hermanos? Vaya conmigo de vuelta, por favor, al Salmo 51. Salmo 51. Cómo David, mis hermanos, así como este cobrador de impuestos se acercó al Señor. Bueno, David, luego que el profeta lo confrontó por su falta, por lo que había hecho, pues David tomó una acción diferente. Su corazón, mis hermanos, yo pienso que en ese momento, voy a recordarles a algunos aquí cuando eran niños, que de repente hizo algo que los padres le dijeron: no hagas. Híjole, cuando se dio cuenta que lo hizo y dijo: ay, ¿ahora qué me va a decir mi papá? ¿Qué me va a decir mi mamá? Yo recuerdo bien que una vez mi mamá me dejó encargado de un animalito y me dijo: este es tu trabajo, yo tengo que ir a hacer mercado y cuídalo, que no le pase nada. No, que se soltó, hermano, se ahorcó. Y me descuidé. No me descuidé tanto, 1 hora nada más. Me le encargó tanto, me dijo: ten cuidado que no le vaya a pasar nada. Lo cuidas, porque ella los criaba, ya crecía y los vendía. Y bueno, uno de niño, pues ya ve que es bien obediente, ¿verdad? Y se fue, nomás vi que allá por la loma vi que ya se fue desapareciendo la silueta. Dije: ahora es cuando la televisión está buena. Y que me meto al cuarto. A la hora me acordé y salgo. No, ya lo encontré colgado, hermano. Ahora, ¿cómo creen que me puse? No, yo decía: ahora qué va a hacer mi mamá de mí. Yo creo que voy a tener que participar con él en esto, porque no, en serio, mi corazón, mis hermanos, estaba que quería salirse de mi pecho. Y yo quería ver de qué manera ese animalito volviera a vivir. Y no, ¿yo qué hago? Bueno, ¿sabe qué hice? Corrí a donde mi abuela. Y le dije: abuela, y le conté todo lo que pasó. Y: no lo estabas viendo. Sí, pero hice algo ahí, ocultando siempre, ¿verdad? Justificándome.
Pero mi corazón estaba realmente bien asustado, mis hermanos. Yo les soy honesto, yo estaba asustadísimo por mi mamá. Bueno, yo les he contado en otras ocasiones, mi papá, él es bien serio con nosotros y bien severo, pero en palabras. O sea, él nos corregía, pero en palabras. Mi mamá sí se dio el gusto con nosotros, ella sí tenía la mano dura. Y ese era mi temor, que mi mamá cuando venga, ¿qué va a hacer de mí? Y yo fui donde mi abuela y le dije, tengo miedo. ¿Y ahora qué hago? Cuando vi a mi mamá llegar, pues ya mi abuela estaba ahí. Y claro, me defendió en ese momento, partes. Pero luego, obviamente, vino la corrección. Ahora, ¿por qué le sucede este ejemplo? Es para que usted vea la actitud de David en ese momento. Que luego que lo confrontan, su corazón cómo se puso. Ahora, quiero que piense por un momento, Dios lo separó, siendo él un pastor de ovejas, a pastorear ahora personas, por decirlo de alguna manera, a ser líder en medio del pueblo de Dios, a ser consagrado para el Señor, a cuidar lo que Dios le había entregado en sus manos. Y así como aquel animalito se me murió a mí, él también mandó a matar a alguien. Ahora imagínese usted el peso que tenía en su corazón ahora, después de que el Señor lo expuso y le dijo todo lo que el profeta le mencionó. Mataste, adulteraste, descuidaste tu posición, fallaste al Señor. Todo eso, mis hermanos, en el caso de él, realmente, mis hermanos, ocasionó algo que lo quebrantó. Y en el Salmo 51 que leíamos el inicio, él comienza a expresarse delante del Señor y le dice, ten piedad de mí, le dice. Señor, ten piedad de mí, Padre. Oh Dios, dice, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, dice, borra mis rebeliones. Ahora, imagínense a David ahí llorando, mis hermanos, como usted y como yo, cuando le fallamos al Señor. Tirados en el piso, yo no sé cómo usted lo hace, pero cuando yo de repente me doy cuenta que le fallé al Señor, realmente a mí me ocasiona un dolor en mi corazón, mis hermanos. Porque yo sé que entró una mancha ahí, entró algo sucio ahí, vino a dañar lo que Dios ya limpió. Y David está haciendo esto, le dice, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, dice, y limpia mi pecado. Y luego viene la parte que ahora él abre su corazón y le es honesto al Señor y le dice, porque yo, dice. Ahora imagínese él reconociendo lo que él había hecho. Él no dijo, bueno, mira Señor, sí fui yo el que pequé, pero acuérdate, Betsabé imprudentemente se tuvo que bañar allá. Imprudentemente, sabiendo que yo estaba ahí, sabiendo que hay más gente alrededor. No, él no le dice eso al Señor, le dice, reconozco, dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, le dice al Señor, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y luego le dice, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu justicia. Mis hermanos, ¿qué más honesto puede haber un hombre como David aquí? ¿Qué podemos aprender de David aquí, mis hermanos? David no ocultó nada. Él le dice, fue mi error, Señor, fue mi culpa, el que falló fui yo. Y claro, también la mujer en este caso, pero sin embargo fue él el quien incitó a todo eso. Él fue el quien incitó, él fue el que la llamó, él fue el que la tomó. Incluso él fue el quien asesinó al esposo. Pero él nada oculta de eso delante del Señor. Él le dice, Señor, yo fui el que te fallé, yo fui realmente. Él fue el que reconoció, mis hermanos, de quién era Dios primeramente. David aquí reconoce quién es Dios, sabe que Él es el único que puede juzgar justamente. Nunca se le olvide eso. Cuando usted vaya delante de la presencia del Señor, Él nunca le va a poner más peso a lo que usted ya tiene. Dios lo va a juzgar a usted justamente si usted es honesto con Él. Si yo soy honesto con Él, cuando yo le presente mi culpa, Él no va a decir, es que hiciste esto de más. No, el Señor le va a decir, bueno, cometiste ese error y sí, es verdad, la cometiste, arrepiéntete y sigamos adelante. Por eso David se presenta al Señor entendiendo que solamente Él podía juzgarlo justamente. Él es el único, mis hermanos, que puede perdonar nuestras faltas.
Solamente Él puede limpiar nuestro pecado. ¿Cuántos dicen amén a eso? David, mis hermanos, reconoce que Él es el único que pecó delante del Señor. Él fue el único, y a consecuencia de su desobediencia arrastró a otras personas. A diferencia del rey Saúl, mis hermanos, quien su corazón se inclinó más a lo que él quería, a su reconocimiento y no tanto a su error, David, mis hermanos, tuvo a bien presentarse delante del Señor pidiéndole perdón y misericordia. Nunca tratemos, mis hermanos, de ocultar nuestros pecados, nuestros errores, nuestras fallas, nuestras culpas delante del Señor. El Señor lo conoce todo. Acuérdese de eso siempre, mis hermanos. Si usted quiere una vida plena, una vida justa, una vida santa delante del Señor, sea honesto con Él, sea honesto con Él. Nunca le trate de ocultar nada al Señor. Señor, te fallé. Y quiero poner esto en su corazón para ir terminando. Ya estoy casi para terminar. Preséntele al Señor las áreas que a usted le cuesta o las áreas que usted batalla más en su caminar cristiano. ¿Cuál es? Yo no sé. Vamos a ver una lista más adelante. Primera de Juan 1:9 dice esto: si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El Señor, mis hermanos, conoce realmente quién somos nosotros. Debemos confesarle siempre y ser honestos en esa confesión. Nunca le oculte nada, mi hermano. Siempre el Señor nos conoce mejor que nadie. Proverbios 11:3 en la Nueva Biblia Viva dice esto: a los justos los guía su honestidad, a los falsos los destruye su hipocresía. Lo que vimos en los otros textos. Aquellos por querer ocultar su pecado, pues nunca Dios los pudo perdonar en ese tiempo, porque ocultaron lo que eran ellos. Nosotros, mis hermanos, somos justos en el Señor y nuestra honestidad debe estar presente siempre, debe estar siempre con nosotros. De lo contrario, seremos destruidos. Proverbios 3:6 dice esto en palabra de Dios para todos: ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas y Él te ayudará a vivir rectamente. No te creas más sabio que los demás. Respeta al Señor y aléjate del mal. Mire qué consejo que nos da aquí este hombre. Cómo debemos nosotros vivir cada día. No menospreciemos al Señor. Tomémoslo en cuenta en todo lo que nosotros hagamos. Y tomar en cuenta, pues, es decirle: Señor, ¿cómo estoy yo delante de ti? Y presentarle a Él también todo lo que a nosotros nos hace falta. El Señor, mis hermanos, quiere darnos de su poder, quiere darnos de su gracia, quiere bendecirnos, pero no lo podrá hacer cuando nosotros ocultamos cosas. Con algunos de ustedes he hablado y algunos han sido honestos en decirme muchas veces que les ha sido muy difícil perdonar. Algunos han dicho: me ha sido difícil a mí realmente poder seguir en la lucha. Algunos han dicho: me está costando. Y han sido honestos y Dios nos ha guiado para instruirlos también. Hemos traído palabra y hemos enseñado. Y algunos incluso se han acercado y han dicho: ya he visto el cambio y ahí vamos. Tengo luchas todavía, pero ahí seguimos. Y pues sígale hablándole al Señor. Sígale diciendo lo que a usted le hace falta. En las áreas que a ustedes les falta todavía y ustedes creen o consideran que es lo que los tiene estancados, mis hermanos, dígale al Señor: Señor, esta es la área que a mí me es más difícil caminar. En esta área todavía me hace falta. ¿Cuál sea? No lo sé. Santiago 1:5 dice esto: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Miren, Dios nos va a dar las herramientas que nosotros necesitamos, pero las va a dar cuando nosotros le somos honestos a Él. Le expresamos, le decimos lo que me hace falta, lo que yo necesito. Dios no le va a dar a usted la herramienta que usted no necesita. Si usted va a las cocinas o usted va a hacer algo ahí, pues usted no va a ver ahí un martillo para cocinar la carne. No, eso no se necesita y eso va para la construcción. A la construcción, pues usted no va a ver una parrilla.
aunque claro, algunos lo hacen, pero eso es otro asunto. Pero no se necesita eso ahí, mis hermanos. Pues Dios en nuestro corazón, mis hermanos, quiere darnos las herramientas que se necesita para poder atravesar este mundo. Pero no nos lo va a poder dar si nosotros no le somos honestos. Dice el verso 6, pero pida con fe, no dudando nada, dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por vientos y echada de una parte a otra. No piensen pues que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo e inconstante, gracias, en todos sus caminos. Mis hermanos, nosotros debemos siempre tener esto en mente. No le podemos ocultar nada al Señor. Y cuando le pidamos algo, digámosle, Señor, incluso pidiéndote, no sé ni qué pedirte, Señor. ¿Cuánto les hace difícil orar? ¿A cuántos se les hace difícil orar, mis hermanos? Honestamente, es la parte más difícil, creo yo, para el cristiano. Pero sea honesto con el Señor, dígale, Señor, yo quisiera tomarme, qué sé yo, cuántas horas conversando contigo, pero esta carne realmente me arrastra y me dice, ya estuvo, ya es suficiente, y yo quisiera tener más intimidad contigo, Señor. Ayúdame. Y el Señor también le va a dar gracia ahí, mis hermanos. Me es difícil perdonar, Señor, ¿qué hago? Ayúdame. Pues el Señor le va a decir a usted qué hacer. El Señor le va a decir cómo va a poder actuar en ese momento. Le va a dar la capacidad, la fuerza, todo lo que usted necesita. Vemos a Moisés, mis hermanos, que le dijo al Señor en Éxodo 4:20, en 4:10, no lo busquen, no lo vamos a leer todo, lo voy a parafrasear. El Señor lo llama a él para que vaya y liberte a su pueblo. Y él le dice, Señor, yo no puedo hablar. Bueno, el Señor también lo reprende y le dice, ¿quién le dio la lengua al mudo? ¿Quién le hizo todo eso? O sea, ¿quién le dio todo esto, lo que tú tienes? O sea, ¿quién hizo hablar? ¿Quién hizo que vieran todo esto? Pues yo tengo el control de todo. Pero muchas veces nosotros dudamos en esa parte. Dudamos. Y yo decía al inicio de la enseñanza, esta serie puede ser más extensa, pero realmente tenemos que comenzar a trabajar con todo lo que ya se nos ha dado. Pues ahí está la herramienta que ya Dios nos dio. Dios nos dio todo esto. Para terminar, mis hermanos, vaya conmigo a Lucas, por favor. Lucas 22. Lucas 22, 41. Y con esto concluimos viendo el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Él está a punto de ser llevado a la cruz a cumplir la parte final de la encomienda que el Padre le había enviado a hacer. Pero mire lo que pasó en ese tiempo también. Él está aquí ya casi a punto de ser apresado y dice, y él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra. Y puesto de rodillas, dice, oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y luego dice en el verso 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Mis hermanos, nuestro Señor Jesús, Él ya sabía lo que Él venía a hacer. Él ya sabía el propósito del Padre en la vida de Él en este mundo. Sin embargo, también Él sabía lo que Él tenía que padecer por nuestras rebeliones. Y llegó un punto en Marcos y Mateo, dice, mi alma está triste hasta la muerte. Mi alma realmente está hecho pedazos ahorita, porque yo sé lo que viene. Ahora, ¿qué hizo Jesús en este caso? Pues fue y oró al Señor, le dijo, Padre, tú entiendes lo que yo estoy viviendo ahorita, Señor. Tú sabes lo que yo estoy padeciendo ahorita. Pero al final Él le dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y mire lo que dice ahí. El Señor envió un ángel y lo fortaleció. Al punto que Jesús hasta la cruz le fue fiel al Padre. Mis hermanos, orando siempre nosotros debemos pedirle al Señor lo que realmente a nosotros nos hace falta. Cuando tú vayas a orar al Señor, dile cuando pecas, dile cuando tú le fallas al Señor, no se lo ocultes. Dile, Señor, te he fallado
He pecado contra ti, Señor. No quise hacerlo, o a lo mejor lo hice sin darme cuenta. O a lo mejor si ya venía esto en mi corazón, ahí cocinándose, y sin querer lo saqué a flote. Pero preséntele eso, pídele perdón al Señor, pídele que Él restaure nuestro corazón. ¿Te sientes triste? Dile al Señor: Señor, me siento triste. ¿Te sientes desanimado? Señor, me siento desanimado. Si usted me pregunta a mí, ¿te has sentido alguna vez desanimado? Oh, muchas veces, mis hermanos, pero yo sé a dónde corro y le digo: Señor, tú sabes cómo me siento ahorita, y enséñame, Señor. Fue algo que yo cometí, alguna falta que yo cometí delante de ti, Señor, enséñame, porque quiero realmente fortalecerme en ti. Y ya el Señor me habla, y nuevamente el Señor me da fuerzas, me da la capacidad para seguir adelante, y aquí seguimos. Pero el Señor quiere hacer eso en ustedes también. Cuando ustedes se sientan tristes, desanimados: Señor, me siento triste, desanimado, realmente quisiera tener esas energías que otros lo tienen, dámelas a mí también, Señor. Pídaselo al Señor. ¿Le es difícil ayunar por muchas cosas? Pues dígale al Señor: ayúdame a apartarme de todo esto. ¿Le es difícil a usted perdonar? Dígale al Señor: ayúdame, Señor. Te soy honesto, a mí me es difícil perdonar, pero dame de tu gracia para hacerte obediente y para poder perdonar a mi ofensor. ¿Te cuesta detener tu lengua? Dile: Señor, dame esa gracia para poder detener mi lengua y no ofender a mis semejantes, a no sentirme justo más que los demás, mis hermanos. Pídale eso al Señor. Si no hemos podido vencer ciertos pecados, dígale al Señor: Señor, este pecado no lo he podido vencer, y tú conoces que esto es lo que me ha querido apartar de ti. Por esta razón, no le oculte nada al Señor, mis hermanos. Si no tiene fuerzas para seguir, dígale al Señor que le dé esas fuerzas que usted necesita. Mire, para terminar, pues todos aquí venimos hoy, y yo sé que cada uno trajo su batalla, y cada uno de ustedes trajo sus luchas. A lo mejor algunos vienen con el corazón partido, pero dijeron: yo quiero ir a la iglesia, así con todo lo que yo tengo, yo quiero ir. Y qué bueno, pues el Señor quiere darte las fuerzas que necesitas, pero no lo ocultes también. En tu oración dile al Señor: ayúdame, Señor, ayúdame. No quiero batallar en mis fuerzas, no quiero decir: yo estoy bien delante de ti. No, Señor. A los jóvenes, pues yo sé que la gran mayoría de los jóvenes, hay una lucha en ellos, el querer congregarse. Jóvenes, déjenme decirle esto: yo también fui joven, no es que no lo sea, aún sigo siendo joven, pero sé que ustedes son más jóvenes que yo. Pero yo también pasé por ahí, y hay lugares donde yo no quería ir con mis padres. Pero en este caso, así como nos aconsejaba ayer el hermano Jordan en la enseñanza a los jóvenes, él decía: todo lo que los padres nos enseñan nos va a ayudar en el futuro. Y jóvenes, yo sé que probablemente para ustedes algunos vienen con una lucha hoy, y pues a lo mejor ustedes nunca han tenido el momento de orar. Y claro, no digo esto que sean todos, pero a lo mejor nunca lo han practicado. Yo les aconsejo: pídanle al Señor: Señor, yo no entiendo nada de por qué me llevan y por qué es que tengo que estar ahí, pero dame a mí la capacidad de poder entender también, de poder abrir mi corazón a ti, de poder realmente ver qué es lo que ellos ven y sentir lo que ellos sienten, porque mi carne no puedo solo. Y créame, Dios va a obrar en la vida de ustedes también. Y de igual manera los grandes. Yo sé que muchos probablemente vienen y tal vez tienen una lucha. Pues díganle al Señor: yo lucho con esto, yo a veces no quiero ni congregarme, Señor, pero dame la capacidad, el anhelo de poder estar ahí congregándome siempre. En todo lo que nosotros hagamos, seamos honestos con el Señor. Que tenga usted un corazón creyente, honesto delante del Señor. La honestidad nos va a conllevar a recibir de parte del Señor lo faltante en nuestra vida. Póngase de pie, por favor. Pues hablando de la honestidad, la serie aquí culmina, aquí terminó, pero el caminar no ha terminado, seguimos adelante. Y honestamente ahora, cuando vaya ahí en oración con el Señor,
pregúntele, ¿qué tanto de toda esta serie usted pudo vivir en él o está viviendo en él? Y si hay una parte donde usted ve y examina y dice, ay Señor, esta parte sí no la he podido aplicar, dígale, Señor, dame la fuerza que yo necesito para aplicar esto y vivirlo cada día. Y va a ver cómo Dios lo va a bendecir, mi hermano, cómo Dios lo va a fortalecer, cómo Dios realmente lo va a levantar también. Así como Jesús le decía a los escribas que Él no había venido a llamar a justos, sino a pecadores, pues cada uno de nosotros tenemos ciertas áreas que todavía el Señor está trabajando. Pero va a haber áreas también donde el Señor le va a pedir a usted que se las entregue y se aparte de Él. Y sea honesto, dígale, Señor, yo me deleito en esto, yo me deleito en esto. Y he querido dejarlo, pero siempre me atrae. Ayúdame, Señor, ayúdame. ¿Qué hago con esto? ¿Cómo hago para quitármelo? ¿Cómo hago realmente para apartarme de esto? Para no hablar de más, para no menospreciar, para no humillar, para creer fielmente en ti, para estar bien parado delante de ti, Señor. Y el Señor le va a responder, mi hermano. Yo sé que muchos de los que están aquí vienen de lejos y probablemente el viaje a veces sea cansado y todo, pero Dios también ve esa intención en su corazón, el que usted quiere congregarse. Y Dios, pues ya casi culminamos este año y esperemos de parte del Señor que este año que culmine no culmine como culminó el año pasado en el sentido de nuestro corazón. Que así como decía yo al inicio, ¿verdad? Cada serie tiene su principio y tiene su fin. Pero cuando comenzamos que nuestra actitud haya sido una, y ahora que terminamos que nuestra actitud sea otra, mis hermanos. Y si usted batalla con eso, dígale al Señor también. El Señor nunca lo va a menospreciar a usted, nunca me va a menospreciar a mí. Él espera que nosotros le confesemos nuestros errores, nuestras debilidades, lo que a nosotros o lo que nosotros batallamos más en este mundo. Pero sea honesto con Él. Y eso lo conllevará también a ser honesto con sus semejantes. Que así como usted espera que todo mundo sea honesto con usted, que nunca le mienta, que nunca le quite, que nunca le ponga, o que haga cosas fuera del orden delante de usted, pues Dios espera eso de nosotros también. Dios quiere limpiar su corazón. Dios quiere tener a su iglesia fiel delante de Él. Y yo creo que a veces nosotros lo hemos tomado como un cliché a veces, diciendo esto, lo que la palabra nos dice, el Señor vendrá por su iglesia. Y a veces nosotros decimos, bueno, la iglesia es esta, venir aquí, congregarnos, pero no, la iglesia está aquí, somos nosotros. Y pues Dios vendrá por nosotros. Pero si nosotros no le somos honestos, pues obviamente el Señor dirá, nunca los conocí. Señor, pues yo te cantaba, yo te alababa, yo ahí estuve compartiendo tu palabra. Ahora sí que I'm sorry, pero no sé quién eres. Nunca te arrepentiste. Lo hiciste en un tiempo, pero luego vivías de una manera desordenada. Y te enseñé, te hablé, te dije, te advertí, pero nunca fuiste honesto. Siempre cerraste tu corazón. Y el Señor quiere realmente que su iglesia sea sensible a la voz de Él. Cierre sus ojos, por favor. Y ahí donde usted está, pues dígale al Señor, Señor, quiero abrir mi corazón. Quiero ser honesto contigo. Y a lo mejor aquí, pues sinceramente no tengo palabras que decirte. Pero yo sé que tú conoces mi corazón. Tú sabes lo que tengo aquí adentro. Tú me diste un nuevo corazón. Y tú sabes cómo yo lo he estado administrando, cómo yo lo he estado llevando, cómo lo he estado alimentando, cómo yo lo he tenido ahora en ese tiempo, desde el día que tú me lo entregaste hasta el día de hoy. Y qué tan honesto o qué tan deshonesto he sido contigo, Señor. Y en esta mañana yo te lo traigo, Señor, una vez más. Así como el rey David decía, límpiame, Señor. Limpia mi corazón, Señor. Límpialo, Señor. Te he fallado muchas veces, Señor.
He quebrantado tu ley, he quebrantado tu mandamiento. No he podido abstenerme de ciertas cosas, pero quiero hacerlo, Señor. Y ayúdame, Señor. Y ahí cada uno de ustedes pues sabe las áreas que está batallando y preséntesela al Señor. Dígale: Señor, esta es la área que a mí me está fallando. O sea, esta es la área que yo te fallo más, Señor. Y ayúdame, Señor. Necesito de tu gracia. A lo mejor es poder ser un mejor padre, una mejor madre, una mejor esposa, un mejor esposo, un mejor hijo. No he podido hacerlo, Señor, ayúdame. Quiero abrir mi corazón una vez más a ti, Señor. Y el Señor quiere poner su espíritu en ustedes una vez más, diciéndoles: deja que Él obre en ti. Deja que Él nuevamente limpie eso en ti. Padre, queremos darte gracias, Señor. Gracias, Padre bendito. Gracias, Señor, por el tiempo que tú nos permitiste, Señor, exponer estas áreas de nuestra vida, Señor. Te damos gracias porque nos has permitido en este tiempo, Señor, estas 15 enseñanzas de la serie, Señor amado, poder examinar un poco más de nuestro corazón, Señor amado. Poder ver la realidad y la condición que cada uno de nosotros éramos, Señor. De cómo realmente trabaja, Señor, de cómo realmente se mueve, cómo realmente cada cosa que nosotros hacemos, de dónde proviene, Señor. Y hemos llegado al final de esta serie, Señor amado, el cual expusiste todo lo que tú, Señor, quieres y pides de tu iglesia también, Señor. Padre, y en esta última enseñanza, Señor, tú nos pides que nosotros seamos transparentes contigo, Señor, entendiendo que nosotros no podremos ocultarte nada a ti, Señor, que tú nos conoces a la perfección, Señor. Cada cosa que nosotros hagamos, Señor, pensemos o simplemente meditemos en nuestro corazón, Señor, tú ya lo sabes, Padre. Sin embargo, Señor amado, tú como buen Dios, Señor, nunca nos fuerzas, Señor amado, hacer cosas que nosotros no querramos, Señor, hacer. Tú esperas pacientemente, Señor, que seamos nosotros los que abramos nuestros labios, nuestro corazón, Señor, exponiéndote realmente nuestra condición, Padre bendito. Y aquí estamos, Señor, aquí estamos una vez más, Señor. Y tú conoces, Señor, la situación de cada uno, Padre. Y acudimos a ti, Señor, pidiéndote, Señor, que una vez más, Padre, tengas piedad de nosotros, Señor. Y te pedimos, Señor amado, que tú nos limpies, que tú nos santifiques, Señor. Que nos ayudes, Señor amado, a atravesar ese tiempo, Señor. Las áreas que nos hace falta todavía corregir, Señor amado, te pedimos que tú nos des esa fuerza que necesitamos. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos redarguya, Señor, cada vez, Señor, que nosotros estemos haciendo algo fuera de tu voluntad, Señor. Danos la fuerza, Señor, que necesitamos para vivir cada día en tus caminos, Señor. Y ayúdanos a ser honestos contigo, Señor. Que al final del día, Señor, los que reciben la bendición somos nosotros, Padre. Y tú quieres bendecirnos, Señor. Quieres bendecirnos, Señor, pero no podrás hacerlo, Señor, si nosotros no exponemos realmente lo que nosotros tenemos todavía oculto, Señor. O creemos que lo tenemos oculto, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacerte cada día más fieles a ti, Señor. A vivir consagrados para ti. A vivir, Señor amado, como hijos tuyos en este mundo, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Piedad de mí, pidámosle al Señor. Conforme a tu amor, mi Dios de toda gracia, borra mis
piedad de mí, Señor. Ten piedad de mí, conforme a tu amor, mi Dios de toda gracia. Borra mis rebeliones cada día, Dios. Yo vengo a ti, límpiame de mi maldad, porque contra ti, Señor, he pecado. He fallado. Me he dejado llevar por mis deseos. Crea en mí, oh Dios. Crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva en mí un espíritu recto. Digamos una vez más: he pecado, Señor. He pecado. He fallado. Me he dejado llevar por mis deseos. Crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva en mí un espíritu recto y renueva en mí, y renueva en mí un espíritu recto. Pídele al Señor: renueva y renueva en mí un espíritu recto. Gracias te damos, Señor, por tu palabra que ha sido expuesta, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, discierne hasta los más íntimos pensamientos, Señor. Tú conoces los deseos de nuestro corazón. Queremos, Dios, darte una respuesta a través de nuestra vivencia diaria, poner en práctica todo lo que tú nos enseñaste a través de esta serie. Queremos ser honestos delante de ti, Señor, y esperar en tus misericordias, esperar en tu ayuda, oh Dios. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu palabra cada día, Señor. Gracias te damos, Señor. Damos un aplauso al Señor, hermanos. Amén. Que el Señor nos bendiga, que su gracia, su presencia esté con nosotros en esta nueva semana que viene. Que les vaya bien, hermanos.